Bienvenida a Entre Versiones. Este es un espacio tranquilo para mujeres que sienten mucho, piensan profundo y están en proceso de convertirse en una nueva versión de sí mismas. Aquí no intentamos arreglarte, intentamos entender lo que ya eres. Antes de empezar, me gusta imaginar desde dónde me escuchas, quizás desde tu cama, después de un día largo, quizás desde tu coche o desde un momento en el que solo necesitabas un poco de claridad. Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer desde dónde me acompañas, ciudad, país o simplemente el momento en el que estás. Hace que este espacio se sienta más compartido. Sea donde sea, me alegra que estés aquí. Hoy vamos a hablar de algo que muchas mujeres viven en silencio. Esa sensación de que tu mente nunca se apaga, de que piensas demasiado, de que sientes demasiado, pero tal vez no es exceso, tal vez es poder. Vamos a verlo juntas. No piensas demasiado porque algo esté mal en ti. Piensas profundo porque percibes en capas. Y nadie te preparó para el peso de ver lo que otros no ven, de sentir lo que otros no sienten, de procesar capas de realidad que la mayoría ignora porque no tienen la capacidad de percibirlas. Tu mente no es ruidosa por accidente, es ruidosa porque está viva, porque está despierta, porque tiene la capacidad de penetrar más allá de la superficie, de cuestionar lo que se presenta como obvio, de detectar lo que no se dice, de sentir las corrientes invisibles que mueven todo. Y ese nivel de percepción no es un defecto, es poder. Respira. Si llegaste aquí porque tu mente se siente demasiado activa, demasiado intensa, demasiado llena, quiero que consideres algo. Quizás el problema no es que pienses demasiado. O quizás el problema es que has estado interpretando tu profundidad como patología, tu sensibilidad como debilidad, tu capacidad de análisis como neurosis. Pero, ¿y si todo eso que has llamado pensar demasiado es simplemente la forma en que una mente poderosa procesa la realidad? ¿Y si tu intensidad interna no es algo que necesitas arreglar, sino algo que necesitas comprender? Porque hay una diferencia fundamental entre una mente que da vueltas sin dirección por evitación y una mente que procesa profundamente porque tiene la capacidad de ver en capas. La primera huye, la segunda investiga, la primera se distrae, la segunda busca comprender. Y la mayoría de las mujeres con mentes activas no están huyendo, están procesando, están integrando, están tratando de dar sentido a información compleja, a emociones densas, a realidades que otros simplifican porque no tienen la capacidad de sostener su complejidad. Eso no es debilidad, eso es profundidad cognitiva. Vivimos en una cultura que valora la simplicidad como si fuera claridad, que confunde pensamiento rápido con inteligencia, que glorifica las respuestas inmediatas y desconfía de las mentes que necesitan tiempo para procesar. Pero las mentes más poderosas no operan en superficie, operan en profundidad. Y la profundidad requiere tiempo, requiere espacio, requiere capas de pensamiento que desde afuera pueden parecer excesivas, pero que desde adentro son el proceso natural de una inteligencia compleja. Cuando tienes la capacidad de percibir matices, de detectar inconsistencias, de sentir las dinámicas emocionales que otros no registran, tu mente no puede simplemente aceptar las cosas como se presentan. Tiene que procesarlas, tiene que analizarlas, tiene que integrarlas en una comprensión más amplia. Y ese proceso genera pensamiento, genera diálogo interno, genera lo que la cultura llama overthinking, pero que en realidad es simplemente thinking, pensar a profundidad, con consciencia, con presencia. La diferencia es que la mayoría no piensa así. La mayoría opera en piloto automático, aceptando narrativas sin cuestionarlas, siguiendo patrones sin analizarlos,
viviendo en la superficie, porque la profundidad les resulta incómoda. Y cuando te comparan con eso, cuando miden tu proceso interno contra su falta de proceso, claro que pareces excesiva, pero no lo eres. Solo eres consciente, y la consciencia es ruidosa, no porque sea problemática, porque está despierta, porque detecta, porque siente, porque percibe lo que está pasando debajo de lo que dicen, detrás de lo que muestran, más allá de lo que parece obvio. Esa es tu fortaleza, no tu patología. Y aquí está lo que nadie te dice. Las mujeres poderosas casi siempre tienen mundos internos intensos, no porque sean neuróticas, porque la percepción profunda genera pensamiento complejo, la sensibilidad emocional genera procesamiento denso, la inteligencia multidimensional genera diálogo interno rico. No puedes percibir en capas y pensar en línea recta. No funciona así. La percepción compleja requiere pensamiento complejo, y el pensamiento complejo se siente intenso, se siente ocupado, se siente ruidoso. Pero ese ruido es tu mente trabajando exactamente como debe trabajar una mente de tu calibre, procesando datos que otros ni siquiera registran, integrando información que otros ignoran, construyendo comprensión donde otros solo ven caos. Eso no es demasiado. Eso es exactamente suficiente para la cantidad de realidad que estás sosteniendo, porque aquí está la verdad. No todas las mentes procesan la misma cantidad de información. No todas las mentes detectan los mismos niveles de complejidad. No todas las mentes tienen la misma capacidad de percepción. Y cuando tienes una mente que percibe más, que siente más, que detecta más, necesitas más capacidad de procesamiento. Necesitas más espacio interno. Necesitas más pensamiento. No porque algo esté mal, porque estás sosteniendo más. Y la cultura no sabe qué hacer con mujeres que sostienen más, que ven más, que sienten más, que piensan más. Entonces las patologiza, las llama ansiosas, las llama neuróticas, las llama overthinking, pero eso es una distorsión, porque lo que realmente está pasando es que tienes una capacidad de percepción que excede el promedio, y esa capacidad requiere procesamiento que también excede el promedio. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de medir tu proceso interno contra el de personas que operan en superficie, algo cambia. Dejas de juzgar tu mente por ser activa y empiezas a reconocer lo que tu mente activa revela sobre tu capacidad. Porque tu mente no está rota, es poderosa, y el poder mental no es silencio. Es claridad dentro del movimiento. Es la capacidad de sostener complejidad sin colapsar. Es la capacidad de procesar capas sin perderte. Es la capacidad de pensar profundamente sin fragmentarte. Y tú ya estás haciendo eso. Ya estás sosteniendo complejidad. Ya estás procesando capas. Ya estás pensando profundamente. Lo que no estás haciendo es reconocer eso como poder. Lo estás interpretando como problema. Y esa interpretación es lo que te agota, no el pensamiento en sí. La guerra contra tu propio proceso. Porque cuando juzgas tu mente por ser activa, cuando te dices a ti misma que piensas demasiado, que deberías ser más simple, que deberías poder apagar tu mente, creas resistencia interna. Y la resistencia es lo que genera agotamiento, no el pensamiento. A la lucha contra el pensamiento. Pero cuando sueltas esa resistencia, cuando dejas de pelear con tu propia profundidad, cuando permites que tu mente haga lo que sabe hacer, descubres algo. Descubres que el pensamiento profundo no te agota. Te agota juzgarlo mientras sucede. Y cuando dejas de juzgarlo, cuando simplemente lo permites, se vuelve fluido, se vuelve claro, se vuelve lo que siempre fue, tu forma natural de procesar la realidad. Y desde ahí puedes empezar a trabajar con tu mente en lugar de contra ella. Puedes empezar a usar tu capacidad de análisis intencionalmente.
puedes empezar a dirigir tu profundidad en lugar de ser arrastrada por ella. Porque aquí está la diferencia. No se trata de apagar tu mente, se trata de entender cómo opera. No se trata de pensar menos, se trata de pensar conscientemente. No se trata de simplicidad, se trata de claridad dentro de la complejidad. Y eso es algo que solo las mentes poderosas pueden hacer. Sostener complejidad con claridad, procesar profundidad sin perderse, pensar en capas sin fragmentarse. Esa es tu capacidad. Y cuando la reconoces como capacidad en lugar de como carga, todo se transforma. Y probablemente esto no empezó hace poco. Probablemente sentiste esta diferencia desde muy joven. Quizás eras la niña que notaba demasiado, que hacía preguntas que incomodaban, que sentía las tensiones que nadie más mencionaba, que procesaba situaciones con una profundidad que no correspondía a tu edad. Y quizás te dijeron que eras muy seria, muy intensa, muy sensible, que deberías ser más ligera, más simple, más como los demás niños, pero no podías, porque tu mente ya operaba en profundidad, ya veía en capas, ya detectaba lo que otros no detectaban. Y eso te hizo sentir diferente, no mejor, solo diferente, como si estuvieras viviendo en una frecuencia ligeramente distinta, como si captaras señales que otros no captaban. Y quizás aprendiste a esconderlo, a fingir que no notabas tanto, a simplificar lo que veías para encajar, a callar tus observaciones para no incomodar. Pero esa profundidad nunca desapareció. Solo aprendiste a manejarla más discretamente, a procesarla más internamente, a sostenerla más silenciosamente. Y con el tiempo, ese procesamiento interno se volvió tu forma de vida, tu mente siempre analizando, siempre integrando, siempre construyendo comprensión. Y a veces te preguntaste si algo estaba mal contigo, si otros también pensaban tanto, si otros también sentían tanto, si otros también veían tanto. Y la respuesta es no. No todos piensan así, no todos sienten así, no todos ven así. Pero eso no significa que algo esté mal contigo. Significa que tienes una capacidad que no es universal. Y esa capacidad es valiosa, es importante, es poderosa, aunque de niña te hayan hecho sentir que era demasiado. Y hay algo más que nadie menciona. Las mujeres con mentes profundas a menudo se sienten solas, no porque no tengan gente alrededor, porque muy pocas personas piensan como ellas piensan, muy pocas personas sienten como ellas sienten, muy pocas personas pueden sostener conversaciones en la profundidad donde ellas viven naturalmente. Y esa soledad no es social, es cognitiva, es emocional, es existencial. Es la soledad de estar en espacios donde todos parecen cómodos en la superficie, mientras tú estás constantemente percibiendo las capas que nadie más menciona. Es la soledad de sentir la tensión en una habitación que todos fingen no sentir. De detectar la incongruencia en una conversación que todos ignoran. De ver los patrones destructivos en sistemas que todos aceptan como normales. Y cuando intentas nombrar lo que percibes, cuando intentas compartir lo que ves, todo a menudo te encuentras con miradas vacías, con gente que te dice que estás pensando demasiado, que estás complicando las cosas, que deberías relajarte. Pero tú no estás complicando nada, estás viendo lo que está ahí, y lo que está ahí es complicado, es complejo, es multicapa. Y fingir que no lo es no lo hace más simple, solo hace que la conversación sea superficial. Y las mentes profundas no pueden vivir perpetuamente en superficie. Pueden visitarla, pueden funcionar ahí temporalmente, pero no pueden quedarse, porque la superficie no les da suficiente oxígeno. Necesitan profundidad para respirar. Y cuando encuentran esa profundidad, cuando encuentran a alguien que también piensa en capas, que también siente en matices, que también percibe lo invisible,
Es como encontrar agua en el desierto. Es como finalmente poder hablar sin simplificarte. Finalmente poder pensar en voz alta sin ser juzgada. Finalmente poder ser vista en tu complejidad completa. Esas conexiones son raras, pero son las que sostienen, porque no requieren que te hagas pequeña, no requieren que traduzcas tu profundidad a simplicidad, te permiten ser exactamente tan compleja como eres. Y mientras tanto, mientras encuentras o construyes esas conexiones, aprendes algo. Aprendes que la soledad cognitiva no es abandono, es el espacio natural de una mente que opera en frecuencias que no todos pueden detectar. Y en ese espacio, en esa soledad elegida y sostenida conscientemente, descubres que no necesitas que todos te entiendan, solo necesitas entenderte a ti misma y confiar en lo que percibes aunque nadie más lo vea. La sensibilidad no es fragilidad, es inteligencia emocional de alto nivel. Es la capacidad de leer energías, de detectar dinámicas, de sentir corrientes invisibles, y esa capacidad genera datos. Datos emocionales, datos relacionales, datos energéticos. Y tu mente procesa esos datos exactamente como procesa cualquier otro tipo de información. Los analiza, los integra, los conecta con patrones previos o los usa para construir comprensión. Ese proceso es pensamiento. Y cuando eres altamente sensible, cuando percibes en niveles que otros no perciben, generas más datos emocionales que la mayoría. Y por lo tanto, generas más pensamiento. No porque seas ansiosa, porque eres perceptiva. Y la percepción profunda siempre genera procesamiento denso. Siempre genera diálogo interno rico. Siempre genera lo que desde afuera parece overthinking, pero que desde adentro es simplemente el funcionamiento natural de una mente que percibe más. Y esa percepción es poder. Es la capacidad de leer situaciones antes de que se desplieguen. Es la capacidad de detectar intenciones antes de que se expresen. Es la capacidad de sentir cuando algo no encaja, aunque todo parezca normal en superficie. Esa capacidad te ha salvado más veces de las que recuerdas. Te ha mostrado verdades que otros tardaron años en ver. Te ha protegido de situaciones que tu percepción detectó como inseguras, antes de que hubiera evidencia concreta. Pero también te ha hecho sentir rara, diferente, excesiva, porque ves lo que otros no ven, sientes lo que otros no sienten. Y cuando tratas de explicarlo, cuando tratas de nombrar lo que percibes, suena como sobrepensar, pero no lo es. Es percepción precisa operando en tiempo real. Y cuando confías en esa percepción, cuando dejas de cuestionar lo que sientes solo porque otros no lo sienten, cuando permites que tu sensibilidad te guíe en lugar de avergonzarte de ella, descubres que tu mente ruidosa estaba tratando de mostrarte algo importante. Estaba tratando de protegerte, de orientarte, de mostrarte dinámicas que necesitabas ver, y lo estaba haciendo de la única forma que sabe, generando pensamiento, generando análisis, generando comprensión. Eso no es neurosis, eso es navegación interna sofisticada. Y las mujeres que tienen esa capacidad, las que perciben en niveles profundos, las que sienten en capas densas, esas son las que cambian sistemas, porque ven lo que está roto antes de que colapse, sienten lo que está desalineado antes de que se manifieste, detectan lo que necesita cambiar antes de que sea obvio. Esa capacidad de percepción adelantada, esa sensibilidad que detecta verdades antes de que sean evidentes, esa es la que genera transformación. Porque no puedes transformar lo que no puedes percibir. Y la mayoría no puede percibir lo que tú percibes. Entonces tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu instrumento de navegación, es tu forma de leer el mundo, es tu manera de detectar verdad.
Y cuando la honras como eso, cuando dejas de patologizarla, cuando la usas conscientemente, se convierte en tu superpoder. Y aquí está lo que pasa con esa percepción profunda en contextos relacionales. Lees a las personas rápido, demasiado rápido. Detectas sus intenciones, sus miedos, sus patrones, sus heridas, a veces en minutos. Y eso puede ser abrumador, no solo para ti, para ellos, porque la gente no está acostumbrada a ser vista tan completamente. No están acostumbradas a que alguien detecte lo que no están diciendo, lo que están escondiendo, lo que ni siquiera se han admitido a sí mismos. Y cuando te ven viéndolos, cuando sienten que percibes más de lo que están mostrando, algunos se abren, pero otros se cierran, se incomodan, se defienden, te acusan de ser intensa, de analizar demasiado, de leer cosas que no están ahí. Pero tú sabes que están ahí, porque las sientes, porque las ves, porque tu percepción no miente y aprendes con el tiempo a modular cuánto compartes de lo que percibes. Aprendes que no toda verdad necesita ser dicha, que no toda percepción necesita ser expresada, que a veces tu claridad es solo para ti, para tu propia navegación, para tu propia protección. Y eso también es soledad. La soledad de ver pero no poder decir, de saber pero no poder compartir, de sostener verdades que otros no están listos para recibir. Pero esa soledad también es sabiduría, porque te enseña discernimiento, te enseña cuándo hablar y cuándo callar, te enseña con quién puedes ser completamente transparente y con quién necesitas ser selectiva. Y no es manipulación, es protección, protección de tu energía, protección de tu paz, protección de tu profundidad, porque no todos merecen acceso a todo lo que percibes. No todos han ganado el derecho a ver tu mente completa en acción. No todos pueden sostener lo que ves, y eso está bien. No necesitas compartir todo para ser auténtica. Solo necesitas compartir con las personas que pueden recibirlo, con las personas que lo valoran, con las personas que también viven en profundidad. Y hay otra cosa sobre esta percepción emocional profunda que raramente se nombra: el cansancio, la fatiga de percepción. Porque cuando entras a un espacio no solo ves lo físico, sientes lo emocional, lees lo energético, detectas las tensiones invisibles. Y tu sistema nervioso está constantemente procesando esa información, constantemente analizando, constantemente ajustándose a las dinámicas que detectas. Es como si fueras un radar emocional de alta sensibilidad. Y mientras otros solo captan las señales más obvias, tú estás captando todo. Los matices, los susurros, las corrientes subterráneas, y eso genera una carga de información que tu mente necesita procesar. Y el procesamiento constante es agotador, no porque seas débil, porque estás sosteniendo más datos emocionales que la persona promedio. Y a veces entras a un lugar y sabes inmediatamente que algo está mal. No puedes nombrarlo, no tienes evidencia, pero lo sientes. Y tu mente empieza a buscar, a analizar, a tratar de identificar qué es lo que estás sintiendo. Y otros te dicen que estás siendo paranoica, que estás imaginando cosas, que todo está bien, pero tú sabes que no, porque tu percepción está detectando algo. Y días, semanas, meses después, lo que sentiste se confirma. Y entonces te das cuenta de que no estabas imaginando nada. Estabas percibiendo algo real que otros no podían detectar todavía. Esa es tu intuición. Y no es mágica, es lectura de patrones. Es tu mente procesando información sutil, información no verbal, información energética, y construyendo comprensión antes de que haya evidencia concreta. Y esa capacidad es extraordinaria, pero también requiere que confíes en lo que sientes, que confíes en lo que percibes, que confíes en tu mente aunque nadie más vea lo que tú ves. Y eso no siempre es fácil,
porque la cultura te enseña a confiar en lo tangible, en lo evidente, en lo que puede probarse. Pero tu percepción opera antes de la evidencia. Opera en el nivel de señales sutiles, de inconsistencias pequeñas, de sensaciones que no puedes nombrar, pero que tu cuerpo registra. Y cuando aprendes a confiar en eso, cuando aprendes a honrar lo que sientes, aunque no puedas explicarlo racionalmente, tu intuición se vuelve tu guía más confiable. Porque tu mente está procesando más información de la que tu consciencia puede nombrar. Está detectando patrones que tu parte racional aún no ha articulado. Está viendo conexiones que tu lógica aún no ha formulado. Y esa información emerge como sensación, como intuición, como saber sin saber cómo sabes. Y eso es válido, es real. Es tu percepción profunda, hablándote en el lenguaje que puede antes de que las palabras estén listas. El diálogo interno no es ruido mental. Es conciencia en movimiento. Es tu mente procesando, integrando, construyendo sentido. Y las mentes más conscientes tienen diálogos internos más ricos. No porque estén rotas, porque están despiertas. La mayoría vive sin cuestionar, sin analizar, sin reflexionar profundamente sobre lo que piensan, sienten, hacen. Operan en automático, y ese automático es silencioso, pero no es silencio de claridad, es silencio de inconsciencia. Tu mente no es silenciosa porque es consciente, porque está despierta, porque está cuestionando, y el cuestionamiento genera pensamiento, genera diálogo, genera lo que experimentas como ruido, pero que en realidad es el sonido de una mente viva. Una mente que no acepta narrativas sin examinarlas, que no sigue patrones sin entenderlos, que no vive en superficie porque tiene la capacidad de ver en profundidad. Y esa capacidad es consciencia, y la consciencia es ruidosa porque detecta contradicciones, porque nota inconsistencias, porque siente cuando algo no está alineado aunque no pueda nombrar exactamente qué. Y ese sentir genera pensamiento, genera análisis, genera diálogo interno mientras tu mente trata de dar sentido a lo que percibe. Eso no es patología, eso es inteligencia consciente operando exactamente como debe operar. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de interpretar tu diálogo interno como problema, cuando lo reconoces como el proceso natural de una mente consciente, puedes empezar a trabajar con él en lugar de contra él. Puedes empezar a escuchar lo que tu diálogo interno te está mostrando. ¿Qué preguntas está haciendo? ¿Qué contradicciones está detectando? ¿Qué verdades está tratando de revelarte? Porque tu mente no habla sola por neurosis. Habla porque está procesando. Y lo que está procesando es importante. Es información sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre tus elecciones, sobre tu alineación interna. Y cuando escuchas ese diálogo en lugar de silenciarlo, cuando lo usas como información en lugar de juzgarlo como ruido, descubres que tu mente ruidosa estaba tratando de guiarte todo el tiempo. Estaba tratando de mostrarte lo que necesitabas ver, de alertarte sobre lo que necesitabas cambiar, de orientarte hacia lo que necesitabas soltar. Eso no es overthinking, eso es sabiduría interna emergiendo a través del pensamiento. Y las mujeres que tienen acceso a esa sabiduría interna, las que pueden escuchar su diálogo interno sin colapsar, las que pueden sostener complejidad mental sin perderse, esas son las que toman decisiones desde claridad profunda, porque no están operando desde lo que deberían pensar, están operando desde lo que realmente piensan, desde lo que realmente sienten, desde lo que su consciencia les está mostrando. Y esa es la diferencia entre vivir desde afuera hacia adentro y vivir desde adentro hacia afuera. La primera es silenciosa pero vacía. La segunda es ruidosa pero verdadera. Y tú ya estás viviendo la segunda. Ya estás escuchando tu interior.
Ya estás procesando desde consciencia. Lo único que falta es que reconozcas eso como poder. La percepción es fuerza. Es la capacidad de ver patrones donde otros ven coincidencias. Es la capacidad de sentir dinámicas donde otros ven normalidad. Es la capacidad de detectar verdad donde otros ven apariencia. Y esa capacidad no se construye, se tiene. O se tiene o no se tiene. Y tú la tienes. La tienes en la forma en que puedes entrar a un espacio y sentir la energía sin que nadie diga nada. En la forma en que puedes escuchar a alguien hablar y detectar lo que no están diciendo. En la forma en que puedes mirar una situación y ver lo que está pasando debajo de lo obvio. Esa es percepción de alto nivel y genera pensamiento de alto nivel, porque no puedes percibir en capas y no procesarlo. Tu mente automáticamente empieza a analizar, a conectar, a construir comprensión, y ese proceso es lo que llamas pensar demasiado. Y mientras más profunda tu percepción, más denso tu procesamiento, más activa tu mente, más intenso tu diálogo interno. Eso no es exceso, eso es proporción. Es tu mente operando en proporción a tu capacidad perceptiva. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de comparar tu proceso mental con el de personas que perciben menos, cuando reconoces que tu mente está sosteniendo más porque estás percibiendo más, todo se recontextualiza. Y cuando la usas, cuando diriges tu percepción intencionalmente, cuando aplicas tu capacidad de análisis conscientemente, te conviertes en alguien que ve lo que los sistemas están diseñados para ocultar. Porque los sistemas de poder, las estructuras injustas, las dinámicas opresivas, todas dependen de que la mayoría no las vea. Dependen de que la gente acepte las narrativas oficiales sin cuestionarlas. Dependen del silencio cognitivo, de la inconsciencia colectiva. Pero las mujeres que piensan profundamente no pueden ser silenciadas cognitivamente. No pueden aceptar narrativas que no tienen sentido. No pueden ignorar contradicciones obvias. No pueden normalizar lo que es claramente injusto. Y cuando empiezan a nombrar lo que ven, cuando empiezan a cuestionar lo que todos aceptan, que cuando empiezan a señalar las inconsistencias que todos ignoran, se vuelven disruptivas. No porque sean problemáticas, porque su conciencia desafía el status quo, porque su percepción revela verdades que los sistemas prefieren mantener ocultas. Y eso es incómodo. Para los sistemas, para las personas que se benefician de esos sistemas, para todos los que prefieren la comodidad de la inconsciencia sobre la incomodidad de la verdad. Pero las mujeres que perciben profundamente no pueden elegir la inconsciencia. No pueden apagar lo que ven. No pueden fingir que no saben lo que saben. Entonces se convierten en las que cuestionan, las que señalan, las que nombran, las que no aceptan, las que exigen mejor. Y ese rol no es fácil, es solitario, es agotador, a menudo es ingrato, pero también es necesario, porque el cambio siempre empieza con alguien viendo lo que está roto, alguien sintiendo lo que está desalineado, alguien nombrando lo que todos están ignorando. Y esa alguien eres tú, con tu mente ruidosa, con tu percepción profunda, con tu incapacidad de aceptar narrativas superficiales. Esa es tu contribución, no a pesar de tu intensidad mental, por ella, y hay algo profundamente revolucionario en eso. En una cultura que premia la velocidad sobre la profundidad, que valora las respuestas rápidas sobre las comprensiones densas, que recompensa la simplificación sobre el análisis, elegir pensar profundamente es un acto de resistencia, es decir, no a la superficialidad normalizada, no a la velocidad como virtud, no a la simplicidad como meta. Es elegir la complejidad cuando la cultura te pide simplicidad. Es elegir la profundidad cuando te piden ligereza. Es elegir sostener matices cuando te piden certezas absolutas.
Y esa elección, esa negativa a simplificar lo que es complejo, esa es una forma silenciosa de poder, porque no puedes transformar sistemas complejos con pensamiento simple. No puedes resolver problemas profundos con soluciones superficiales. No puedes crear cambio real sin sostener la incomodidad de ver cuántas capas necesitan transformarse. Y las mujeres que piensan profundamente, las que sostienen esa complejidad, las que procesan esas capas, esas son las que ven dónde empezar, dónde presionar, qué necesita cambiar primero, no porque tengan todas las respuestas, porque tienen las preguntas correctas. Y las preguntas correctas son el inicio de toda transformación real. No se trata de controlar tus pensamientos, se trata de entender lo que revelan, porque tus pensamientos no son enemigos, son mensajeros. Están tratando de mostrarte algo sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que necesitas ver. Y cuando dejas de intentar silenciarlos y empiezas a escuchar lo que están diciendo, cuando dejas de juzgar tu mente por ser activa y empiezas a examinar qué está procesando, descubres que tu mente ruidosa tiene información valiosa. Esa es una mente que puede detectar soluciones donde otros solo ven obstáculos, que puede encontrar caminos donde otros solo ven paredes, que puede construir claridad donde otros solo ven confusión. Y tú tienes esa mente, ya la tienes, ya estás usándola. Quizás solo no la estás reconociendo como el poder que es, pero lo es. Es tu instrumento de navegación más sofisticado. Es tu forma de dar sentido al mundo. Es tu manera de construir verdad en medio del ruido externo. Porque tu mente finalmente tiene permiso de operar en su máxima capacidad, sin disculparse, sin esconderse, sin fingir ser menos de lo que es. Tu mente no es ruidosa, está viva, está despierta, está procesando realidad en capas que la mayoría ignora. Y eso no es patología, eso es poder perceptivo. Y desde esa claridad, desde esa confianza en tu propia percepción, puedes moverte en el mundo como la fuerza que eres, tranquila, consciente, profundamente despierta, no tratando de ser más simple para que otros se sientan cómodos, sino siendo exactamente tan compleja como eres, exactamente tan perceptiva como eres, exactamente tan profunda como eres. Porque cuando una mujer con una mente poderosa finalmente se permite ser poderosa, cuando finalmente suelta la narrativa de que piensa demasiado y reconoce que simplemente piensa profundamente, cuando finalmente confía en su percepción sin necesitar validación externa, se convierte en una fuerza imparable. Eso es exactamente lo que necesitas ser. No eres demasiado. Eres una mujer que percibe en profundidad. Y esa profundidad es tu forma de poder.